Hola, buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación. Durante los próximos 20 minutos voy a mostrarles cuál sería la aproximación terapéutica en los pacientes con el espectro de NMO que son cero positivos, fundamentalmente cómo se debería hacer esto en la práctica clínica. No puedo comenzar la charla sin agradecer particularmente al doctor Carnero Contenti, quien me ha facilitado la mayor parte de los slides, si no todos, que van a ver en esta presentación, por lo cual, si sale bien, todo es mérito de él. Estos son mis conflictos de interés. Y básicamente este es un gráfico que hemos hecho con el doctor Carnero Contenti hace un par de años para tratar de graficar cuál es la fisiopatología de NMO y tratar de identificar cuáles serían los potenciales target terapéuticos. Como ustedes bien ya saben, NMO es una enfermedad autoinmune que se produce fundamentalmente por la presencia de anticuerpos contra el canal de acuaporina 4 que se genera en la periferia. Estos anticuerpos penetran, tiene como target fundamental los canales de acuaporina 4 localizados en el pie de los astrocitos, los cuales a partir de ahí pueden ser destruidos, ya sea por acción directa del anticuerpo, por acción de la activación de la microglía, por la penetración dentro del parénquima encefálico de distintos grupos celulares, como pueden ser eosinófilos o neutrófilos, o por la activación del complemento, lo cual todos estos elementos permiten identificar potenciales target terapéuticos que hemos tratado de marcar en este gráfico, y como ustedes verán, hay algunos que están marcados en línea punteada y que ofrecen la posibilidad a futuro de ser tales, mientras que otros están marcados en línea sólida, que son los con los cuales contamos actualmente. De forma tal que, conforme a nuestro armamentario terapéutico actual, uno podría pensar que puede utilizar como alternativas terapéuticas rituximab con un anticuerpo anti-CD20, satralizumab o tocilizumab como un anticuerpo contra interleuquina 6, eculizumab y ravulizumab. Está en línea punteada, pero eso es al momento de la realización del estudio todavía no estaba disponible. Hoy sí lo tenemos. Y finalmente inebilizumab, que es un anticuerpo dirigido contra CD19. Si uno piensa cuál es la importancia de tener prevención en neuromielitis óptica, básicamente debe pensar que la neuromielitis óptica deja secuelado a los pacientes a punto de partida de sus recaídas. Una sola recaída puede causar daño neurológico permanente y discapacidad. Y si uno mira lo que sucede sin tratamiento, en 5 años el 50% de los pacientes requieren el uso de una silla de ruedas, el 62% de los pacientes están ciegos, y tomando como una mediana 15 años, a ese tiempo requieren el uso de un apoyo unilateral. Eso es en esclerosis múltiple, o sea que esto es bastante más agresivo de lo que uno puede ver en la esclerosis múltiple. El tratamiento del episodio agudo, prácticamente no hay formas progresivas de la neuromielitis óptica, es fundamentalmente el clásico esquema que se puede utilizar en la mayor parte de las enfermedades autoinmunes. Fundamentalmente en el ataque agudo, la utilización de metilprednisolona endovenosa en dosis de 3-5 días, 1 gramo, y posteriormente la existencia o no de un tapering con esteroides orales. Si esto fallara, uno podría escalar de manera acelerada el uso de plasmaféresis o inmunoabsorción, o bien el uso de inmunoglobulinas endovenosas luego de la realización de la plasmaféresis. A posteriori, y ya con menos evidencia, futuros ciclos de plasmaféresis o inmunoabsorción,
asociados a altas dosis de esteroides endovenosos, de metilprednisolona endovenoso, o con inmunoglobulinas endovenosas. Cualquiera de estas alternativas podría ser válida para poder revertir el fenómeno inicial durante el tratamiento agudo de la enfermedad. Sin embargo, uno debe pensar en tratamientos a largo plazo, destinados fundamentalmente a evitar la repetición de estas exacerbaciones que pueden ser tan nocivas para el individuo, y durante bastante tiempo nos hemos manejado con el uso de drogas off-label, inmunosupresoras, azatioprina, micofenolato o sobre todo anti-CD20 como rituximab o tocilizumab como un antiinterleuquina 6. En los últimos años hemos tenido un importante incremento de nuevos fármacos destinados al tratamiento del espectro de NMO en pacientes sobre todo que son IgG positivos, que son positivos para los anticuerpos de acuaporina 4. El primero de ellos ha sido eculizumab, aprobado en 2019, que como vamos a ver luego es un anticuerpo dirigido contra la fracción C5 del complemento, seguido por inebilizumab en 2020, aprobado en los Estados Unidos, esto dirigido contra la molécula CD19, y en el 2020 esto se aprobó en Europa. Finalmente, satralizumab en Estados Unidos y en Europa fue aprobado como un fármaco que permite regular interleuquina 6, es un antiinterleuquina 6, del receptor de interleuquina 6 con un mecanismo de reciclaje del receptor diferente al que presenta tocilizumab. El objetivo principal es minimizar el riesgo de las recaídas con el fin de evitar la acumulación de discapacidad debido a esas recaídas. Y entonces, si uno empieza por los tratamientos a largo plazo anteriores a la nueva era, uno puede ver qué sucede con rituximab cuando fue chequeado contra placebo, con dosis paulatinamente descendientes de los esteroides que venían recibiendo los pacientes. El esquema era similar para rituximab y para el grupo placebo, y lo que demostró este estudio es que claramente los pacientes que recibieron rituximab en línea azul tenían un beneficio mayor que los que recibían placebo, esto medido como la proporción de pacientes libres de exacerbaciones. Y esto muestra que rituximab también es, en algunos metaanálisis, es mucho más efectivo que micofenolato o que azatioprina para reducir la tasa anual de recaídas o las futuras recaídas en estos pacientes. Tocilizumab se fue explorado también en un ensayo contra azatioprina en neuromielitis óptica. Ese estudio, que se llamó TANGO, fue un estudio abierto, multicéntrico, randomizado, con fase 2, que nuevamente mostró que cuando se utilizaba tocilizumab como un antiinterleuquina 6, marcado en la línea azul, el porcentaje de pacientes libres de exacerbaciones es significativamente mayor que los pacientes que recibieron azatioprina, sugiriendo que el uso de tocilizumab puede ser una opción terapéutica útil en el tratamiento de estos pacientes. Y en el presente encontramos que hay una serie de fármacos nuevos que pueden ser utilizados, ya no off-label, sino probados en ensayos clínicos, randomizados, doble ciego, placebo controlados o comparados con algún otro fármaco o realizados en forma add-on, como vamos a ver luego. Y entonces hay estudios para eculizumab, para inebilizumab, para ravulizumab, con un fármaco contra el complemento, al igual que eculizumab, o con satralizumab, como les dije, modulando el receptor de interleuquina 6 de forma negativa. De forma tal que hoy contamos con fármacos que ya no son off-label, sino que están testeados en ensayos clínicos adecuadamente controlados. Comenzando por eculizumab, el primer estudio fue PREVENT. El estudio PREVENT comparó lo que sucedía con eculizumab versus una rama placebo. Todos los pacientes fueron vacunados contra Neisseria meningitidis para prevenir la meningococcemia, y el esquema fue basado en la existencia de nuevas exacerbaciones.
Los pacientes fueron positivos para aquaporina 4, debían tener más de 2 recaídas en el año anterior o 3 recaídas en los últimos años, LCS que fueran menores de 7 y recibían una dosis de eculizumab en la inducción eran 900 miligramos semanales por 4 dosis y posteriormente 1200 miligramos cada 2 semanas. Luego de que se vio o que se verificó la eficacia del fármaco, los pacientes fueron cambiados, los que recibían placebo o eculizumab, para extender el periodo de evaluación. Y como ustedes pueden ver, el efecto de eculizumab sobre estos pacientes comparado con el placebo ha sido altamente protector, redujo en un 94% el riesgo de presentar nuevos episodios y por esa razón fue que fundamentalmente los pacientes tratados con placebo fueron cambiados a recibir droga activa para continuar en la fase de extensión. Si uno se pone a ver un poco más en detalle, 96 pacientes recibieron droga activa, 47 pacientes recibieron placebo y inmunoterapia concomitante fue permitida. En el open label, en el estudio de extensión, fue un crossover, tuvo eculizumab DT, la rama placebo, y en ese caso 33 pacientes recibieron eculizumab con monoterapia, manteniendo claramente un alto nivel de protección que llegó hasta el 96%, libres de recaída de estos pacientes al cabo de 4 años. El número de efectos colaterales en estos pacientes fue mayor en los pacientes paradójicamente tratados con placebo que en aquellos tratados con eculizumab, y ustedes pueden ver la barra naranja comparada con las barras azules, de forma tal que ha demostrado no generar grandes efectos adversos y tener un amplio beneficio en los pacientes. Posteriormente a la aprobación de eculizumab, surge la utilización de ravulizumab en adultos. Esta molécula fue comparada con el control externo placebo usado en el estudio pivotal de eculizumab y la gran ventaja es que su administración es cada 8 semanas luego de una dosis de carga. Y como ustedes pueden observar en este gráfico, la proporción de pacientes libres de exacerbaciones fue altamente significativa en comparación con el placebo, llegando a más de un 98% en estos casos, haciendo o sugiriendo que ravulizumab es tan efectivo como eculizumab, con la gran ventaja de que requiere aplicaciones cada 8 semanas en lugar de ser administrado cada 15 días, como el caso de eculizumab. O sea que, y si uno mira el resumen de los efectos adversos, no hubo efectos adversos relacionados con el tratamiento fuera de lo esperado. Hubo casos de meningococcemia y encefalitis por meningococo, por lo cual a estos pacientes se recomienda su vacunación previo al inicio del tratamiento y no hubo muertes que fueran reportadas. Satralizumab es otro de los fármacos que fue ampliamente estudiado para el tratamiento de NMO y ustedes pueden ver aquí los dos ensayos clínicos pivotales iniciales, Sakura Sky y Sakura Scar. La mayor diferencia es que en el Sakura Sky fue un estudio add-on, o sea, los pacientes continuaban recibiendo la medicación basal que tenían, ya fuera satioprina, micofenolato u esteroides orales, y a eso se le sumaba bien satralizumab o bien un grupo placebo. Después del periodo doble ciego, estos pacientes pasaron a ser todos tratados con droga activa, más el uso de las drogas basales que tenían. Contrariamente, en el Sakura Star, lo que se hizo fue un estudio comparado directamente contra placebo, y entonces en pacientes que presentaban
un grupo presentó el uso de satralizumab, el otro fue un grupo placebo, y posteriormente, como en el estudio anterior, cuando se vieron los beneficios del fármaco, todos los pacientes pasaron a recibir satralizumab como droga activa. Si uno se fija qué sucede cuando hace un subanálisis del Sakura Sky, fundamentalmente, este efecto fue significativamente importante en los pacientes que fueron aquaporina positivos, mientras que el efecto sobre los aquaporina negativos fue pobre o prácticamente o mucho menos significativo que en los pacientes que eran aquaporina IgG 0 positivos. El análisis por subgrupos de satralizumab en comparación con placebo mostró un 74% de reducción en aquellos pacientes que fueron cero positivos, mientras que en el grupo que era cero negativo, si bien se pudo apreciar algún grado de diferencia, esto no tenía el poder como para poder ser interpretado de manera adecuada, de forma tal que deben ser tomados con cautela estos pacientes. Resumiendo cuáles fueron los estudios de satralizumab en los estudios Sakura, el Sakura Sky fue un estudio que estudió pacientes que se les mantuvo, que recibieron placebo, y tuvo un 79% de reducción en las pacientes que eran aquaporina positivos y un 89% en la totalidad de los pacientes en comparación con el placebo. Mientras que en Sakura Star, que era pacientes que recibían satralizumab y que tenían prohibida el uso de inmunoterapia concomitante, esa reducción fue del 74% versus un 76% en el total de pacientes. O sea que claramente los pacientes que son aquaporina 4 positivos, en la mayor parte de estos estudios se beneficiaron mucho más que aquellos que eran aquaporina negativos. Inebilizumab como fármaco anti-CD19 se estudió en un ensayo que se dio en llamar Momentum. El Momentum involucró 174 pacientes que recibieron droga activa, 56 pacientes que recibieron placebo. No se permitió el uso de inmunoterapia concomitante y solamente prednisona oral durante las primeras 3 semanas del estudio. Esto permitió observar una reducción de alrededor del 77% en pacientes que tuvieron una nueva exacerbación, y cuando se hizo la extensión a 4 años en el estudio abierto, se vio que ese porcentaje se incrementaba hasta casi un 88%. A tener en cuenta, el uso de inebilizumab es importante considerar que si bien uno podría homologarlo a lo que son anti-CD20, debe uno tener en consideración que sobre todo en población asiática, donde está estudiado por el doctor Kim en Corea, se puede ver que existen ciertos polimorfismos que pueden llegar hasta un 40% de la población, que tornan a los pacientes que reciben anti-CD20 como rituximab negativos o con falla terapéutica, por lo cual el uso de inebilizumab abre una puerta distinta al tratamiento de pacientes que pudieran ser resistentes al uso de rituximab. Si uno compara los diferentes fármacos, para inebilizumab claramente hay una depresión de células que son CD19 positivas, 2 dosis en 2 semanas en la fase inicial, 2 dosis por año posteriormente, por vía intravenosa con una duración de 90 minutos cada infusión. El estudio Soliris que demostró neculizumab es un anticomplemento, 4 dosis sobre 4 semanas, 26 dosis por año, infusión endovenosa y aproximadamente entre 25 a 45 minutos por infusión. Y finalmente el uso de satralizumab como un fármaco contra el receptor de interleuquina 6,
3 dosis en las primeras 4 semanas, 13 dosis por año. Es una inyección subcutánea y la duración de la administración es inmediata, dado que la vía de administración es subcutánea. Este cuadro comparativo habrá que sumarle posteriormente Rubilizumab cuando esté disponible en nuestros centros. Está disponible ya en Asia, en Japón particularmente. ¿Cuál sería un poco el enfoque terapéutico que uno podría tomar con estos pacientes una vez que el diagnóstico está establecido y a la brevedad posible? Como primera elección, o rituximab si no contamos con el resto de los fármacos, eculizumab, ibilizumab o satralizumab en pacientes que son aquaporina 4 positivos. Alternativamente, con menos posibilidad de éxito, azathioprina asociado a esteroides orales en descenso paulatinamente a lo largo del tiempo durante un periodo de aproximadamente 3 a 6 meses. En caso de que exista falla terapéutica, las opciones son múltiples, dependiendo fundamentalmente de cuál haya sido el tratamiento con el cual el paciente inició, si comenzó con rituximab o ibilizumab, y el paciente es aquaporina 4 positivo, satralizumab o eculizumab, podrían ser buenas opciones. Si empezó con eculizumab, el switch a cualquiera de los otros fármacos, ya sea anti-CD20, anti-CD19 o contra el receptor de interleuquina 6. Si comenzó con un anti-interleuquina 6, satralizumab o tocilizumab, rotar un anti-CD20, anti-CD19 o anticomplemento. Y el tratamiento previo, si fue con azatioprina o micofenolato, uno puede rotar a cualquiera de las otras alternativas, teniendo siempre presente que en general los pacientes que más se van a beneficiar son los pacientes aquaporina 4 positivos. Existen otras alternativas que se han planteado, pero para las cuales existe mucha menor evidencia al momento actual, y teniendo en cuenta el arsenal terapéutico que tenemos en nuestras manos hoy, sería poco probable que debamos recurrir a ellas cuando tenemos fármacos que tienen una altísima eficacia en prevenir la posibilidad de nuevas exacerbaciones en estos pacientes. O sea que muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento al doctor Carnero Contenti por haber facilitado la mayor parte de estos slides que les he mostrado, y quedo dispuesto si existen preguntas para compartir. Gracias.